Regresaron juntos a Main Street y de repente se pararon en seco. Las dos bicis estaban tiradas con las ruedas pinchadas. El contenido de sus mochilas se hallaba desperdigado por la calle. En ese momento algo pasó a gran velocidad junto a la cara de Nick, que lo sintió, y Tom, dando un chillido, echó a correr. Nick permaneció allí por un instante desconcertado, mirando en derredor, y vio el destello de un segundo disparo. Procedía de una ventana del segundo piso del Hotel Pratt. Algo semejante a una aguja de zurcir zumbó junto a su cuello. Dio media vuelta y corrió detrás de Tom. No podía saber si Julie volvería a disparar. De lo que sí estuvo seguro cuando alcanzó a Tom era de que ninguno de los dos había resultado herido. Nos hemos librado, se dijo, pero resultó una verdad a medias. Aquella noche durmieron en un granero a 4 kilómetros al norte de Pratt. Tom pasó la noche despertándose a causa de las pesadillas y despertando luego a Nick para que lo tranquilizara. A la mañana siguiente, alrededor de las 11, llegaron a Yucca y encontraron dos excelentes bicicletas en una tienda llamada Sport and Cycle World. Nick, que empezaba a recuperarse de su encuentro con Julie, pensó que podrían completar sus suministros en Great Bend, a donde deberían de llegar el día 14. Pero precisamente alrededor de las 3 menos cuarto de la tarde del 12 de julio, vio un destello en el retrovisor del manillar. Se detuvo. Tom, que iba pedaleando detrás de él y remoleneaba, le arrolló con un pie. Pero Nick apenas lo notó. Miraba hacia atrás por encima del hombro. El centelleo apareció en la colina, justo detrás de ellos, semejante a una estrella del alba. Le satisfizo y deslumbró su ojo. Apenas podía creer lo que estaba viendo. Era una vieja furgoneta de reparto Chevy, el viejo y excelente acero rodante de Detroit, que avanzaba despacio, pasando de un carril a otro de la 281, a fin de sortear un montón de vehículos abandonados. Pasó junto a ellos. Tom agitó frenético los brazos en tanto que Nick seguía allí en pie, paralizado, con las piernas ahorcajadas sobre su bici. Lo primero que se le ocurrió a Nick antes de que apareciera la cabeza del conductor fue que se trataría de Julie Lawry, con su sonrisa triunfal y retorcida. Llevaría el arma con la que antes intentó matarlos, y desde tan cerca no habría posibilidad de que fallara. No hay en el infierno furia peor que la de una dama, que la de una mujer despechada. Pero el rostro que apareció pertenecía a un hombre de unos 40 años, tocado con un sombrero de paja frívolamente ladeado con una pluma en la cinta de terciopelo azul. Al sonreír, su cara se convirtió en una malla de simpáticas arrugas bebidas al sol. Por las barbas de Belcebú, me alegro de verlos. Muchachos, suban y veamos a dónde nos dirigimos. Lo primero que se le ocurrió a Nick antes de que apareciera la cabeza del conductor fue que se trataría de Julie Lawry, con su sonrisa triunfal y retorcida. Llevaría el arma con la que antes intentó matarlos, y desde tan cerca no habría posibilidad de que fallara. No hay en el infierno furia peor que la de una mujer despechada. Pero el rostro que apareció
Pertenecía a un hombre de unos 40 años, tocado con un sombrero de paja frívolamente ladeado, con una pluma en la cinta de terciopelo azul. Al sonreír, su cara se convirtió en una malla de simpáticas arrugas debidas al sol. ¡Por las barbas de Belcebú! Me alegro de verlos, muchachos. Suban y veamos a dónde nos dirigimos. Así fue como Nick y Tom se encontraron con Ralph Bretner. «44. Se estaba desmoronando, pequeña. ¿No lo sabías? Pensándolo bien, ese era un verso de Way Piano Smith. Hacía ya mucho tiempo. Una ráfaga del pasado. Way Piano Smith. ¿Recuerdas cómo era aquello? El ingenio, la agudeza y la crítica social de Way Piano Smith. A la mierda con la crítica social, dijo. Way Piano Smith fue anterior a mi época. Años más tarde, Johnny Rivers había grabado una de las canciones de Way, Rocky Pneumonia and the Boogie Woogie Flu. Larry Underwood la recordaba con toda claridad, y se dijo que era una adecuada para la ocasión. El bueno y viejo de Johnny Rivers. El bueno y viejo de Way Piano Smith. A la mierda, repitió Larry. Tenía un aspecto horrible. Era un fantasma pálido y frágil, dando traspiés por una carretera de Nueva Inglaterra. A mí que me den los 60. Claro, los 60. Aquellos sí fueron buenos tiempos. Mediados y finales de los 60. El Flower Power, Andy Warhol con sus gafas de montura rosa y sus jodidas pinturas, Velvet Underground, Norman Spinrad, Norman Mailer, Norman Thomas, Norman Rockwell, el viejo y bueno de Norman Bates, de los Bates Motel. Jejeje, Dylan. Dylan se rompió el cuello. Barry Maguire graznó The Eye of Destruction. John Baez despertó la conciencia de los chicos blancos de América. Todos aquellos maravillosos grupos, se dijo Larry mareado, tendieron los 60 y empastaron los 80 en tu trasero. En lo que a rock and roll se refería, los 60 fueron los de Last Hurrah of the Golden Horde, Cream, Rascals, Spoonful, Airplane, Grace Slick a la voz, Norman Mailer la guitarra y el bueno y viejo de Norman Bates a la batería. Beatles. ¿Quién? ¿Muerto? Cayó de bruces golpeándose la cabeza. El mundo se deshizo entre tinieblas y luego volvió en brillantes fragmentos. Ni siquiera importaba. Hay que joderse, como solían decir en los gloriosos y alegres 60. ¿Qué podía importar que se cayera y se diera un golpe en la cabeza cuando durante toda la última semana no había podido dormir sin despertarse con horribles pesadillas? Y consideraba una buena noche aquella, en la que el grito no llegaba a salir de la garganta, puesto que, si lo hacía, su propio alarido lo despertaba. Se sentía aún más aterrado. Soñaba que se encontraba de nuevo en el túnel Lincoln. Había alguien detrás de él, solo que en los sueños no era Rita, sino el demonio que acechaba a Larry, con una sonrisa siniestra en su rostro. El hombre negro no era como los muertos vivientes, era peor que ellos. Larry corría con el pánico lento y fangoso de los malos sueños.
tropezando con cadáveres invisibles, sabedor de que le estaban mirando con aquellos vidriosos ojos de animales disecados, desde las criptas de sus coches que se habían introducido en la circulación paralizada, aunque tenían algún otro lugar donde estar. Corría, pero ¿de qué le servía correr si el hombre demonio negro, el hombre negro mágico, podría ver en la oscuridad con ojos semejantes a periscopios? Y al cabo de un rato, el hombre oscuro empezaría a susurrarle con voz insinuante: «Ven, Larry, ven, lo obtendremos juntos». ¿Larry? Sentiría el aliento del hombre negro sobre su hombro, y ese era el momento en que empezaba a luchar por despertarse, por escapar del sueño, y el grito se le atragantaba como un hueso caliente. O bien, acababa saliendo de sus labios con fuerza suficiente para despertar a un muerto. La visión del hombre oscuro solía retroceder durante las horas diurnas. Era evidente que el hombre oscuro hacía turno de noche. Por el día era el gran solitario el que le atormentaba, royendo para abrirse camino hasta su cerebro como una rata infatigable, o acaso una comadreja. De día sus pensamientos volvían siempre a Rita, la chica del estacionamiento, la deliciosa Rita. La veía una y otra vez. En su mente contemplaba aquellos ojos rasgados semejantes a los de un animal al que hubieran sorprendido el dolor y la muerte. Aquella boca que había besado, expulsando un vómito rancio y verdoso. Había muerto durante la noche, en el mismo jodido saco de dormir. Y ahora él estaba bien, derrumbándose. Así era, ¿no? Eso era lo que le ocurría. Se estaba derrumbando. Derrumbándome, dijo con voz apesumbrada. Caray, me estoy volviendo majara. Una parte de él, que todavía conservaba cierto grado de raciocinio, le aseguraba que podía ser verdad. Pero lo que estaba sufriendo en ese momento era prostración a causa del calor. A raíz de lo ocurrido a Rita, se sintió incapaz de volver a utilizar la motocicleta. No podía. Era como un bloqueo mental. Se veía sin cesar estampado por toda la carretera. Así que al final la desechó. Desde entonces estaba caminando. ¿Cuántos días? 4, 8, 9. No lo sabía. Había estado hablando solo desde las 10 de la mañana. En ese momento eran casi las 4. El sol estaba exactamente detrás de él y no llevaba sombrero. No recordaba cuántos días hacía que se había desprendido de la motocicleta. No fue ayer y probablemente tampoco antier. Tal vez, pero no era probable. Y a fin de cuentas, ¿qué importaba? Se bajó, metió un cambio, hizo girar el acelerador y soltó el embrague. La propia máquina se arrancó en sus manos, enfermas y temblorosas, semejante a un derviche, y atravesó, dando saltos y corcovos, el terraplén de la carretera 9 en alguna parte al este de Concord. Se dijo que era posible que el hombre de la ciudad,
donde había asesinado a su motocicleta fuera Gooseville, aunque tampoco importaba demasiado. La realidad era que ya no le servía para nada. No se había atrevido a conducirla a más de 25 kilómetros por hora. Y así y todo, tenía imágenes de pesadillas en las que salía lanzando por encima del manillar y se partía el cráneo, o se encontraba con un callejón sin salida para ir a estrellarse contra un camión volcado y quedar convertido en una gran bola de fuego. Y al cabo de un rato había aparecido la jodida luz achicharrante.